Bienvenidos a un nuevo videotutorial de wPadrón. En este videotutorial aprenderemos a utilizar el asistente de modificación de datos, el cual, además de modificar datos en nuestro padrón, generará el correspondiente movimiento para su comunicación al INE. Comenzamos por localizar al habitante en el padrón. Para ello vamos al menú Padrón de habitantes, Habitantes. En este ejemplo localizaré a la persona que queremos modificar datos, llamado Cruz García Ángel. Una vez cargado el habitante en la pantalla de vista general, entramos en la pestaña Modificación y accedemos al asistente de modificación de datos. En la primera página del asistente indicaremos la causa de variación. Las posibles causas de variación son las siguientes. Modificación por cambio de datos personales. La fecha de variación es siempre la del día en que se produce el movimiento. Modificación por cambio de domicilio dentro del municipio. La fecha de variación será la del cambio del domicilio. Modificación territorial sin intervención del habitante. Este tipo de causa de variación se utilizará para hacer cambios de denominación de vías, renumeración de números de vía, cambios de tramero, etc. Normalmente la fecha de variación es siempre la del día en que se hace este cambio. Renovación de inscripción padronal. Solo es aplicable a habitantes de nacionalidad extranjera no comunitarios sin permiso de residencia permanente. La fecha de variación será la fecha en que se produce la renovación padronal. Modificación por confirmación. Solo es aplicable a habitantes en XARP, que es el acrónimo de extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente. La fecha de variación será la fecha en que se produce la confirmación de residencia. La modificación por confirmación solo debe utilizarse para confirmar al INE la residencia del habitante en el domicilio que consta en el padrón, cuando así lo reclame este organismo en los ficheros de intercambio mediante las gestiones del tipo número 141, 142, 143 y 149. A continuación haré un ejemplo para modificar la fecha de nacimiento del habitante en el que estoy situado. Por tanto, como causa de variación utilizaré la modificación por cambio de datos personales. Normalmente la fecha de variación es siempre la del día en que se produce el movimiento. La aplicación por defecto asigna siempre la fecha actual. La casilla de notificación del movimiento al INE siempre aparecerá marcada y la fecha de notificación será la del día en que se hace la variación en el sistema, que salvo circunstancia excepcional siempre debería ser la del día actual, ya que esta es la fecha que utiliza la aplicación para determinar qué movimientos deben ser incluidos en el fichero de intercambio mensual que se remite al INE. Una aclaración muy importante es que en el mismo día no se deben hacer más de un movimiento por modificación de datos, ya que el INE nos devolvería un error de gestión como el 105, que indica que se han procesado varias modificaciones en la misma fecha. Por ejemplo, si en un mismo día hay que modificar en un habitante datos personales y datos de un cambio de domicilio, lo haremos todo en un único movimiento por modificación de datos personales. Igualmente, si en un mismo día tenemos que generar un movimiento por renovación y a la vez modificar datos personales, lo haremos todo junto en un único movimiento de renovación. Pulso el botón siguiente. En esta segunda página del asistente aparecen los datos de la persona a la que voy a hacer el cambio de datos personales. Pulso siguiente. En esta tercera página del asistente se muestran los datos personales. En este ejemplo corregiré la fecha de nacimiento. En vez de día 15 de marzo de 1970, la fecha correcta es el día 16 de marzo de 1970. Si algún otro dato personal estuviera mal, lo corregiría en esta pantalla. A continuación pulso en el botón siguiente. En esta cuarta página del asistente figuran los datos del domicilio actual del habitante. Aunque estamos haciendo una modificación de datos personales, el asistente nos da la opción de modificar datos del domicilio, porque como he indicado anteriormente, si en un mismo día hay que modificar datos personales y de domicilio, hay que hacer todo en un único movimiento de datos personales. Para finalizar, pulso en el botón Terminar. En la pantalla del habitante vemos la fecha de nacimiento antes corregida en el asistente.
Para confirmar los cambios, pulsamos en el botón de vista general Guardar. Si hubiera algún error, la aplicación nos lo avisaría. En la zona inferior de la pantalla donde se muestran los movimientos del habitante, vemos que se ha generado el movimiento por cambio de datos personales. A diferencia de las causas de alta y de baja que generan en el padrón un único movimiento, las modificaciones de datos generan también un único movimiento pero con un par de registros. Por una parte, se genera un registro de baja que guarda los datos del habitante tal y como figuraban antes de hacer la modificación de datos. Y por otra parte, se genera un registro de alta donde constan todos los datos del habitante tal y como quedan tras hacer la modificación de los datos. Si en alguna ocasión, debido a un error u otra circunstancia excepcional, fuera necesario borrar materialmente el movimiento generado, habría que borrar el par de registros. Si después de haber hecho el movimiento nos damos cuenta de que hemos cometido un error al especificar la fecha de nacimiento, para corregirlo debemos volver a entrar en el asistente de modificaciones, pestaña de modificación, botón modificaciones y elegir la causa modificación por cambio de datos personales. Automáticamente el asistente detecta que en el día de hoy ya existe un movimiento por cambio de datos personales y nos dice si queremos sobreescribirlo o borrarlo. Si lo que quisiera hacer fuera eliminar el movimiento generado, usaría la opción de borrar y a continuación pulsaría terminar. Como en este caso lo que quiero es subsanar un error, elijo la opción de sobreescribir, pulso siguiente, siguiente. Voy a la fecha de nacimiento, subsano el error, pulso siguiente y terminar. Como siempre, para confirmar los cambios, pulso en vista general guardar y guardo los cambios. Una observación muy importante a tener en cuenta en la gestión de movimientos es que una vez que un movimiento ha sido comunicado al INE en los ficheros de intercambio, si posteriormente a esa comunicación nos damos cuenta de que hemos cometido un error, por ejemplo al especificar la fecha de nacimiento en el ejemplo anterior, ya no se podrá modificar el movimiento existente, sino que deberemos generar un nuevo movimiento. La única excepción a esta regla sería que el INE nos comunicara posteriormente que el movimiento remitido contenga errores de tipo invalidante, en cuyo caso sí habría que corregir el error en el movimiento afectado que ha sido comunicado por el INE. Este botón nos permite visualizar a la vez tanto los datos actuales del habitante como los del último movimiento existente. Este otro botón situado en la zona de movimientos nos permite visualizar cómodamente los datos del movimiento en el que estemos situados. En el caso de modificaciones de datos como la de este ejemplo, además nos resalta en color amarillo los datos que hemos modificado.